Miren, yo sufro de ansiedad y ha llegado a ser bastante grave. Me dan miedo muchas cosas, pero últimamente hay un miedo que le gana al resto definitivamente. Morirme joven. O sea, yo interpreto sensaciones inofensivas como si fueran lo último que voy a sentir. Mi mente convierte palpitaciones del corazón en fallo cardíaco, convierte mareos momentáneos en mareos que nunca se van a ir. Un cosquilleo en la garganta se convierte en una enfermedad crónica, etc. Es una larga historia. Lo cierto es que, aunque son inventos de mi mente, y me lo repite mi terapeuta, me lo repite el cardiólogo, y me lo repite mi mamá, se siente muy real. Como un huracán que viene, o sea, en tu interior, pero es mental nomás. Todo es mental, todo está en tu cabeza. La ansiedad crónica se siente así, como un huracán, y a veces viene con unos vientos que te arrastran. Y también he sufrido de momentos depresivos, una sensación que muchos conocemos. Es una sensación súper fea, en la que uno igual no se siente completo, e incluso siente que a veces la vida no tiene sentido. Un desgano en general por hacer también las actividades que a uno le gustan. No querés a veces ni salir de la cama, querés estar encerrado con tu celular, viendo la tele, algo que te distrae, que te hace dejar de pensar de eso. Todas estas sensaciones tienen muy poco que ver con locura o con descontrol o con cualquier otra palabra con la que se estigmatizan a los trastornos mentales. La gente cree que cuando tú dices, ay, ve a un psicólogo, tú crees, el latinoamericano, el dominicano cree que le están diciendo que está loco. Y es una realidad que no podemos ignorar, porque la salud mental es muy delicada en América Latina. Es la región del mundo con la mayor cantidad de jóvenes diagnosticados con trastornos mentales, según UNICEF. Y quién sabe cuántos habrá sin diagnosticar. Ya vamos a ver qué tan grave es exactamente la situación. También vamos a ver qué características de los países latinoamericanos llevan a esos trastornos. Yo no creo que sea casualidad que sea precisamente Latinoamérica la región más afectada. Pero también vamos a ver qué soluciones hay, aunque en nuestros peores momentos pareciera hasta ridículo hablar de soluciones, lo cierto es que las hay. De hecho, por si alguien viéndonos se encuentra en una situación extrema, vamos a ir mostrando diferentes números de teléfono a los que se puede llamar en caso de sufrir una crisis. Dicho esto, veamos qué tan grave es la situación en América Latina. La mayoría por problemas familiares o problemas económicos que también vienen de parte de la familia, y eso te lleva a consumir drogas, alcohol, y eso también le causa problemas en la depresión, en ansiedad. Miren, UNICEF estima que alrededor del 15% de los latinoamericanos entre 10 y 19 años están diagnosticados con algún trastorno mental. Esos son 16 millones de jóvenes. La media mundial está en 13%. Vamos a ver cómo está la cosa por país. Haití está de primero, seguido de Guyana y Brasil, los tres por encima del 17%. Siguen República Dominicana y Cuba, ambos del Caribe y por encima del 16%. Los países con menos diagnósticos son Panamá, Colombia y México, todos oscilando en el 12%. Importante destacar que estos son los trastornos diagnosticados. Nadie sabe cuál es el número real. Con frecuencia la gente no habla del tema o no se tratan. Y estos países tampoco es que tienen la mejor infraestructura sanitaria del mundo, ¿no? Pero bueno, en general, la media de trastornos en el Caribe es especialmente alta. La Organización Panamericana de la Salud lo atribuye a las catástrofes naturales y humanas, huracanes, inundaciones, terremotos, volcanes, sequía y alta mortalidad por enfermedad y violencia. Tiene sentido. Chile también está entre los países más afectados. Una de las cosas que afecta a mi salud mental es el tema económico de mi familia. Hasta el momento mi papá es el único que trabaja. En las estadísticas generales, incluyendo también adultos y ancianos, es incluso el cuarto país con mayor prevalencia de trastornos mentales de todo el continente americano, después de Estados Unidos, Brasil y Guyana. Chile, de alguna manera, comenzó a tener la prevalencia de enfermedades psiquiátricas de los países de altos ingresos en el mundo. O sea, de alguna manera, el desarrollo, por un lado, beneficia, pero por otro lado también genera mucho estrés y genera ciertas condiciones que pueden ser condiciones que pueden gatillar más patologías psiquiátricas. Casi 1 de 3 estudiantes universitarios en Chile presenta síntomas ansioso-depresivos o está en riesgo de tener un cuadro ansioso-depresivo.
Pero lo más particular de Chile es que es el segundo país del mundo que más se preocupa por la salud mental, después de Suecia. Según la consultora internacional Ipsos, 2 de cada 3 chilenos lo consideran el mayor problema de salud del país, una cifra que se ha triplicado en solo 5 años. El presidente chileno Gabriel Boric habla abiertamente de su trastorno obsesivo compulsivo. En 2018 sorprendió anunciando que se tenía que ingresar 2 semanas para tratárselo. Como a los 12 años a mí me diagnosticaron, Sí. muy chico. El trastorno obsesivo compulsivo tiene ideas que son muy recurrentes y de las cuales no puedes desprenderte. Chile tiene el mayor programa de prevención del suicidio de Latinoamérica, que cuenta con un presupuesto de $2 millones y fue lanzado en abril de 2023 por el gobierno regional metropolitano. Si bien Boric le ha dado visibilidad al tema, Chile es vanguardia regional desde hace décadas. Lo cierto es que con frecuencia el tema de la salud mental sigue siendo un tabú, aunque las nuevas generaciones hablan más sobre el tema, mucho más. Yo me pregunto, ¿será que la ansiedad y la depresión han ido aumentando porque la gente es más frágil y débil que en los viejos tiempos? ¿Será que si yo fuera más macho, sería menos ansioso? ¿Será que las nuevas generaciones son de cristal? Yo personalmente creo que siempre hubieron trastornos, obviamente, y personas que padecieron de ellos, pero en los últimos tiempos se va visibilizando más. Muchas veces uno ve en comentarios en redes sociales de adultos ya mayores que dicen que cuando eran jóvenes a ellos les pegaban o se les decían cosas bastante hirientes y que ellos no salieron con problemas mentales o con problemas de salud mental, cuando sí es así solamente que está demasiado internalizado. La generación de cristal, así se refieren muchos a las nuevas generaciones por su supuesta fragilidad o hipersensibilidad. Si son de cristal o no, eso lo decide cada quien. El hecho es que mientras más joven eres, más probable es que le des importancia a tu salud mental. Eso dice una encuesta. Un 44% de la generación X, los nacidos entre 1965 y 1980, le da importancia contra un 46% de los millennials, nacidos entre 1981 y 1996, y un 47% de la generación Z, nacidos entre 1997 y 2012. En este último caso, las diferencias por género son muy marcadas. Solo el 38% de los chicos de la generación Z se preocupan por la salud mental, mientras que en las chicas llega el 56%. Los baby boomers, nacidos entre 1946 y 1964, están por detrás de todas estas generaciones. Las personas jóvenes han centrado su vida en tener una mejor salud mental, lo cual creemos que es un aporte, estar visibilizando temáticas de salud mental y que haya menos estigma a hablar de estos temas. Creo que en el último tiempo hemos tenido un cambio, un fuerte cambio. Ya hemos visto más al psicólogo como un acompañante más que un tratante, un apoyo, alguien con quien hablar, y falta todavía por trabajar en salud mental. Pero no es solo la edad la que determina qué tanto preocupa este tema. También varía mucho según el país. Como ya dije, Chile lidera la lista en América. Un 66% dicen preocuparse por la salud mental. Siguen Estados Unidos, Brasil, Colombia, Argentina y Perú, que rondan el 50%. De último está México, en donde solo un 21% se preocupa por el tema. Yo aclararía en este punto que cuántos se preocupan en un país por la salud mental no es directamente proporcional a cuántos trastornos hay en ese país. Hay muchas otras variables. Puede que simplemente el tema esté más estigmatizado. De hecho, en los últimos 20 años aumentó en un 435% el número de personas que se han quitado la vida en México, según datos de la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Pero este es un tema muy delicado. Más adelante le dedicamos un capítulo entero. Ahora vamos a ver si es que los ansiosos somos locos o los depresivos son anormales. Vamos al tema de los prejuicios y las realidades que no tienen nada que ver con esas etiquetas. La gente habla de salud mental como si fuera algo muy como de otro mundo, como que la gente que sufre de problemas mentales son como raros o los depresivos, o sea, ven la depresión como algo malo, en vez de tratar de ayudar y dejar de verlo como un tabú, lo ven como algo que, por ejemplo, dicen las personas están locas y eso se les pasa, eso se lo inventan, creen que uno se lo inventa, no creen en las enfermedades mentales como tal. Hay una tendencia positiva. Los latinoamericanos cada vez hablan más y se ocupan más de su salud mental, pero sigue siendo un tema muy tabú. Como ya dije, la palabra trastorno a muchos les suena a locura, a descontrol.
pero la realidad de la mayoría de los trastornos, como son los de depresión y ansiedad, más que locos, son silenciosos, paulatinos, dolorosos. En República Dominicana todavía existe el estigma de que la salud mental es un diagnóstico de una persona que no es capaz de adaptarse a la normalidad. La ansiedad y o la depresión, porque muchas veces vienen juntas, van deteriorando poco a poco tu estado de ánimo o las capacidades cognitivas o la autoestima. La ansiedad es una sensación de miedo o preocupación intensa y persistente que puede interferir con las actividades diarias. Puede convertirse en un trastorno si es muy recurrente o intensa. La depresión es un trastorno del estado de ánimo caracterizado por una tristeza profunda, falta de interés en actividades y pérdida de energía. Personalmente yo he solicitado apoyo emocional con psicólogo, con psiquiatra, y creo que se debería sacar esa imagen tabú que se tiene que, que él está complicado, es que él tiene trastornos, es que él es distinto. A la depresión y la ansiedad se le suman otros trastornos como la esquizofrenia, que en su estado más agudo es el más perjudicial de los trastornos mentales. Creo que esta es la imagen cliché del loco, pero aún en este caso, esa palabra no hace sino caricaturizar y deshumanizar a quien simplemente está enfermo y necesita tratamiento. También son considerados trastornos mentales el trastorno bipolar, los trastornos de conducta y alimenticios, el autismo, los trastornos de actividad y atención, etc. La lista del Manual Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales, conocido como DSM por sus siglas en inglés, es cada vez más larga. Los diagnósticos de algunos trastornos han aumentado mucho más que otros en las últimas décadas. Por ejemplo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH. En Estados Unidos, casi 1 de cada 9 niños entre 3 y 17 años ha sido diagnosticado con TDAH. Hay un mayor reconocimiento de quienes tienen síntomas que son permanentes, de desconcentración, de dificultad para organizarse, que también puede estar acompañado de alguna hiperactividad, y es algo que comienza muy temprano en la vida, entonces ha sido más visible, y gente que antes no habría sido tratada, incluso se ha diagnosticado en la etapa adulta, se ven beneficiados de tratamiento. En este y otros trastornos abundan críticas sobre la sobremedicación en trastornos que podrían tratarse con terapia. Pero por otro lado también vemos cómo hay un sobrediagnóstico cuando hay, por ejemplo, en un curso en un colegio. No es esperable que la mitad del curso sea diagnosticada con este tipo de cuadro. Lo que no hay que hacer es patologizar situaciones que son esperables o normales. Ya, por ejemplo, una persona que está viviendo una situación de estrés porque tiene una entrevista laboral o tiene un examen muy importante, es probable que sienta síntomas de ansiedad, y no necesariamente esa es una ansiedad patológica que requiera un tratamiento. Pero bueno, volvamos al tema de la discriminación. No solo la vemos entre las personas, también es institucional. Si tú tienes alguna patología de salud mental, no es tratada de la misma forma si uno tiene una patología o alguna enfermedad física. Por ejemplo, la gente desde el punto de vista laboral es mucho más reticente a tener descansos que pueden ser adecuados por la patología psiquiátrica. Todo esto a pesar de que la depresión es precisamente la tercera causa de discapacidad en el continente americano, después de los dolores en espalda y cuello y la diabetes, y seguido de la ansiedad y los trastornos mentales asociados al consumo de drogas. Según la OPS, Brasil es el país con más depresión en América Latina, afectando al 5,8% de la población, por encima de la media mundial. Los números oficiales indican que en América Latina el 5% de la población adulta padece de ella, pero la mayoría no busca ni recibe tratamiento. No se logró aún, digamos, una accesibilidad por parte de la ciudadanía para que considere que esto es parte del cuidado de su misma salud, incluso de forma preventiva, que no tiene nada de malo. El número de trastornos diagnosticados ha aumentado en los últimos años, sobre todo por la pandemia. Según la OMS, la depresión y la ansiedad aumentaron un 25% en el primer año de la pandemia. Con ello, el número de personas que padecen una enfermedad mental asciende a 970 millones. 1 de cada 5 adolescentes en el mundo antes de los 18 años va a tener depresión, va a sufrir de depresión. No hay muchos datos, pero los datos que existen
es que el nivel de depresión, el nivel de ansiedad no ha regresado a niveles pre-pandemia. Un informe de Estados Unidos del 2021 reveló que los latinos reportaron más síntomas de depresión durante la pandemia que otros grupos demográficos. Casi 4 de cada 10 latinos fueron diagnosticados con depresión. Eso es casi el doble que blancos no hispanos y afroamericanos. La pandemia es un factor de riesgo que incrementó situaciones de violencia, de abuso, ¿sí? Se incrementaron los trastornos de ansiedad, de depresión, de ataques de pánico, se incrementaron también relacionado a esto los trastornos por estrés postraumático también. También está el grave problema a largo plazo de la deserción escolar. ¿No? Hay datos sobre la deserción escolar que son muy preocupantes, que no todos los adolescentes regresaron a la escuela, entonces perdieron la oportunidad para su desarrollo. Y entonces es muy importante desarrollar intervenciones y programas que van a apoyar a nuestros adolescentes y jóvenes para retomar su futuro. Ahora pasamos a uno de los aspectos más preocupantes de la salud mental en la región. Y con la familia. Yo creo que todo parte también de la casa y a veces uno no tiene la red de apoyo necesaria como para salir de este problema. Hay un dato especialmente preocupante para la región. El continente americano es la única región del mundo en donde el quitarse la vida ha aumentado desde el año 2000. Según datos de la OPS, la tasa promedio es de 9 casos por cada 100.000 habitantes. Se calcula que así mueren casi 100.000 personas al año en la región. Guyana es el país más afectado, con más de 40 casos por cada 100.000 habitantes, seguido de Surinam y Uruguay, que tiene más de 18 casos por cada 100.000 habitantes. Estados Unidos, Haití, Canadá y Cuba cierran la lista de los países por encima de la media regional. Del otro lado del espectro están Bolivia, Brasil, Guatemala, Paraguay, El Salvador y México. El 79% de las personas que se quitan la vida son hombres. Es un fenómeno con una cara masculina, fundamentalmente, que empieza a despegarse en cuanto a las tasas de suicidio a partir de los 14-15 años. Antes de esa edad es 1 a 1 más o menos. En Uruguay está siendo hoy por hoy, entre los 15 y los 19 años, la primera causa de muerte en los adolescentes. Y después de la pandemia, en adolescentes se han incrementado, llegando a ser casi la primera causa en Uruguay y la segunda causa a nivel mundial. Es un problema muy complejo y trágico. Todos estamos rotos a nuestra manera y no se habla de eso porque muchas veces nuestros mismos padres en la casa no le dan tanta importancia a cómo nosotros nos sentimos emocionalmente. De repente estamos frente a una persona que está con una depresión fuertísima, altísima, y nosotros no nos damos ni cuenta. ¿Por qué? Porque somos egoístas. Y escuchar es algo que sana muchísimo y que puede ayudar a mucha gente a salir o por lo menos a darse cuenta de que está realmente teniendo un problema. Pero a pesar de todas sus complejidades, tiene soluciones. Un informe reciente de la OPS indica que en la medida que aumenta el gasto público en salud, se reduce el número de personas que se quitan la vida y que es urgente apoyar a las personas que habitan en zonas rurales aisladas. Y recuerden, siempre pueden llamar a los números de teléfono que les estamos mostrando si lo necesitan. No están solos, aunque a veces las redes sociales nos hagan sentir lo contrario. Las redes sociales tienen varios beneficios, nos pueden conectar con los demás, nos informan, nos entretienen, pero también tienen su lado oscuro. Históricamente, los humanos hemos consumido información de manera lineal y finita. El periódico, la radio y la televisión son muy diferentes al mundo de contenido infinito al que nos dan acceso las redes sociales. Y la mente humana no está preparada para lidiar con el ecosistema de información y contenido sin límite. La OMS llama infodemia al exceso de información a la que estamos sometidos en Internet y que afecta fundamentalmente a niños y adolescentes, una audiencia vulnerable y todavía en proceso de formación. Sabemos que las redes pueden ser adictivas. Están construidas para ser adictivas, para que las uses más y más. Al consumo aislado y repetitivo se une la ansiedad que generan las vidas perfectas de los influencers, que se presentan como modelos inalcanzables. Puede generar que muchos menores se sientan culpables por no tener esa vida perfecta.
Esto puede llevar al síndrome de la insignificancia, acuñado por el psicólogo social Jonathan Haidt. Cuando las personas se comparan con ciertos ideales de belleza y les baja su autoestima, y también es un elemento que puede influir negativamente, porque mucho de lo que se muestra en redes sociales es como lo ideal, y las personas entonces ven esta comparación en cómo se sienten y lo que ve que está ocurriendo en otros, que a la vez probablemente es solo una parte de lo que esas personas quieren mostrar. También está el cyberbullying, que es un hostigamiento personal a través de Internet. El tema del cyberbullying es muy preocupante. Los datos indican que en nuestra región, por lo menos 1 en cada 6 adolescentes en algún momento experimentan cyberbullying. Y sabemos que el cyberbullying está conectado con algunos eventos muy malos. Estos son problemas universales, los de las redes, pero en nuestra región hay fallas estructurales que empeoran la situación, como la falta de ayuda. Yo sufro de depresión reactiva y ansiedad generalizada, y hasta el momento yo no he podido tratarme correctamente, porque las atenciones son, no sé si decirlo, malas, pero como que no son lo suficientemente cercanas una sesión con otra, o simplemente no hay horas disponibles para eso. Según la OPS, 8 de cada 10 personas con una enfermedad mental grave no reciben tratamiento en la región. Y el problema es mundial. En promedio, los países dedican menos del 2% de sus presupuestos de atención de salud a esta cuestión. Muchas veces no hay capacidades, ni siquiera acá en la capital. O sea, imagínense fuera de la capital, en donde todavía la accesibilidad al sistema público es muy limitada. En los países de ingresos medianos, más del 70% del gasto en salud mental sigue destinándose a los hospitales psiquiátricos. Es decir, tratan casos muy agudos en vez de ofrecer más prevención, más terapia, por ejemplo. Casi la mitad de la población mundial vive en países en los que solo hay un psiquiatra por al menos cada 200.000 habitantes. Son muy pocos. Y la disponibilidad de medicamentos es muy limitada. Ya que no adivinan quiénes salen perdiendo, los pobres. Muchas de esas personas se encuentran en extrema pobreza, entonces es muy difícil acudir a centros de que te digan, bueno, no hay solución, no se puede tratar aquí, necesitas un centro especializado, y casi siempre los centros especializados cuestan mucho. No solamente tienen más riesgo de padecer un trastorno, porque vivir en la pobreza no es fácil, sino que también tienen menos acceso a un cuidado adecuado. En Latinoamérica, que ya es una región de por sí pobre y con mala infraestructura, la oferta sanitaria no cubre la demanda. Es un círculo vicioso. Históricamente, la inversión en salud mental ha sido menos ideal, para decir, en esta situación, ¿no? Más una inversión en tratamiento. Hay un incremento en el interés en salud mental a nivel de promoción y prevención. Los países nos están preguntando qué podemos hacer, porque no queremos esperar hasta cuando hay un trastorno para no hospitalizar. Como ya dije al principio del episodio, aunque parezca que no hay salida, aunque te sientas atrapado en el agujero más profundo, aunque estés desesperado, hay soluciones. Vamos a verlas. Hay que empezar por el principio y dejar los tabús y hablar del tema. Yo sé cómo se siente el estigma. Cuando empecé a ir a terapia, me da pena decírselo a algunos familiares. Sabía que algunos de ellos, muy específicos, iban a pensar que estaba perdiendo la cordura. Pero justamente por eso hay que hablarlo, para normalizarlo. Por un lado, ir a terapia o medicarse por algún trastorno no quiere decir que estés perdiendo el control de tu vida o que estés loco. Tampoco necesitas tener un trastorno para ir a terapia. Por otro lado, si estás perdiendo el control de tu vida por tu estado mental, esto no debería avergonzarte. Sería como avergonzarse por tener un caso grave de pulmonía o algo así. Simplemente tienes una condición médica que necesita tratamiento. Hay que acudir a un profesional. Y si alguien te va a juzgar porque sufres ansiedad o depresión, ¿qué más da?
Y también hay soluciones que tienen que venir de arriba. Necesitamos una mejor infraestructura y más inversión. Necesitamos nuevas iniciativas. Desde el centro de investigación que yo dirijo, el Núcleo Millennium Mind, nos han aportado mucho las tecnologías para poder llegar a la población con herramientas como una aplicación para celulares que se llama Cuida tu Ánimo, que está dirigida a adolescentes y jóvenes, gratuita. Y así hemos estado trabajando en distintos sistemas tecnológicos, incluido ahora últimamente la inteligencia artificial, para poder apoyar a la población a que tenga una mejor salud mental. Hablemos de estas cosas. Yo tengo miedos crónicos, irracionales, tú quizás estás deprimida, el otro tiene compulsiones. Estamos juntos en esto. Quizás el primer paso es hablar con tu familia y amigos cercanos. Quizás es ir a terapia. Si estás en un área con mala infraestructura, busca opciones online o de apoyo telefónico. Investiga sobre programas estatales. Explora todas las opciones posibles. Este es un tema complejo y delicado. Desde acá esperamos haberle hecho justicia. Con eso los dejo y nos vemos la semana que viene. Adiós.